Buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, bienvenidos. Nos alegra tenerlos por acá. Hoy juega Colombia, entonces muchos estarán en modo partido desde temprano, ¿no? Pero el partido es más tarde, así que sí podía uno venir hoy. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Bienvenidos todos. Y los que estábamos aquí, recuerda que estamos estudiando sobre una iglesia mezclada. Una iglesia mezclada. Leímos a ver si se lo aprendieron, en Apocalipsis 1:3. Bienaventurados, bienaventurado el que oye, los que leen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el fin está cerca. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos el Apocalipsis, no nos asustamos. No, uy, qué miedo Apocalipsis. No, bienaventurado el que oye, los que leen y los que guardan las palabras de esa profecía. Amén. Es una bienaventuranza de parte del Señor. En el capítulo 1, pero en el verso 20, recuerda que Jesús le da una visión a Juan y aquí le da la revelación de esos 7 candeleros y esos 7 ángeles que él vio en la visión, ¿cierto? Y le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Entonces le revela el misterio. Las 7 estrellas que has visto son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿cierto? Entonces, esa visión trataba de qué? De las iglesias, y en el sentido de ángel como mensajero, se cree, o los estudiosos creen que eran los pastores de las iglesias, que eran los mensajeros, o los que traían el mensaje. ¿Listo? Nosotros colocamos ahí ese candelabro, la menorá, con las 7 lámparas ardiendo ahí que revelan las 7 iglesias. Recuerda que dijimos, ahí están las 7 iglesias, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran las 7 iglesias que estaban en ese siglo primero en Asia. Este Juan, el discípulo amado, que ya estaba preso por causa de la palabra, el único que no fue asesinado, y estaba en una isla cuando tuvo la revelación en el día del Señor. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, sabe que así es. Entonces dijimos que esto tiene una doble interpretación, el texto. Una interpretación era el mensaje para las 7 iglesias de ese primer siglo, ¿cierto? ¿Sí? Pero hay otra interpretación profética que habla de las 7 temporadas de la iglesia, ¿sí? De las 7 temporadas de la dispensación del tiempo de la iglesia. Entonces, proféticamente hablando, Éfeso es la iglesia apostólica que su temporada fue del año 35 al año 100. ¿Listo? ¿Sí está conmigo aquí? Para ver la doble interpretación. Porque ahorita estamos hablando ya del escenario profético, no de lo que fue para su tiempo en el primer siglo. ¿Listo? Esmirna es la iglesia o representa la iglesia perseguida. Proféticamente, o allá Esmirna está en el primer siglo, pero proféticamente habla de la iglesia entre el año 100 y el año 300, o el siglo 1 y el siglo 3 después de Cristo. Que la iglesia fue una iglesia ¿qué? Perseguida por causa del evangelio. ¿Sí? Donde predicar la palabra era un delito que costaba la vida o el exilio de quien la predicara. Y entonces la iglesia llegó a ser una iglesia mezclada, ¿cierto? Entonces se mezcló la iglesia con el Estado. Se mezcló la iglesia, ¿sí? ¿Entre qué años? El año 300, el año 600 fue una iglesia mezclada, y digamos que ahí como que terminó un poco la persecución y el enemigo cambió de estrategia. Entonces ya no estaba el enemigo persiguiendo a la iglesia, sino dentro de ella. ¿Sí? Ya estaba dentro de ella. Ya no necesitaba perseguir, que ya la tenía ahí. Luego viene Tiatira, que es la iglesia confrontada. Entonces la iglesia es confrontada entre la verdad de la palabra y la tradición de todo lo que la iglesia había recibido, se había mezclado en ella. ¿Sí? Esa representa la iglesia de
Tiatira. El mensaje está en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. ¿Listo? Luego viene la iglesia de Sardis. Es una iglesia reformada. Mire, 1500 a 1700. Recuerda que en 1517 Martín Lutero va y clava las 95 tesis en la puerta del templo de Wittenberg. ¿Sí? Esas tesis hablaban de lo que dice la palabra frente a lo que la iglesia está viviendo. Entonces la iglesia viene a ser una iglesia reformada. ¿Toda la iglesia se reformó? No. Cuando nosotros estudiamos proféticamente el escenario de la iglesia reformada, lo que encontramos teológicamente hablando es un cisma. Sí, un cisma es una división. Entonces, Martín Lutero, que fue uno de los reformadores, nunca tuvo la idea de que la iglesia se dividiera. Jamás. De hecho, él creía que su santidad, cuando digo su santidad, usted ya sabe de qué estoy hablando, no sabía lo que estaba pasando, pero él sí sabía. Entonces, realmente para conocer la iglesia reformada, lo que hay aquí es un cisma y se divide la iglesia entre protestantismo y catolicismo romano. ¿Sí? Los que permanecieron en todo lo que estaban creyendo se llama iglesia católica romana. Y los que salen de ahí se llaman iglesia protestante o evangélicos. ¿Sí? Aquí, entre 1500 y 1700, porque viene la reforma y viene la contrarreforma. ¿Sí? Entonces, la iglesia, por la palabra, tenía que ser reformada, pero se levanta una fuerte oposición a esa reforma en la contrarreforma. Y vemos que eso dura 2 siglos. 2 siglos. Porque aquí, hasta aquí, la iglesia universal, la palabra católico se conoce como universal, que se creía que el clero eran los dueños de la verdad. Solamente el clero tenía las escrituras. Y solo ellos podían interpretar como ellos querían. Y además, no solo la verdad eran las escrituras, sino la tradición. Y un montón de, ¿cómo se llama eso? Rituales o de cosas que habían añadido. Pero dentro de las 95 tesis de Martín Lutero, ¿cuántos se acuerdan de las solas? Solo palabra, solo Cristo, solo fe, solo a Dios sea la gloria, solo gracia, ¿sí? Las solas. No, nada de añadirle eso. ¿Listo? Pues la iglesia reformada o dividida, ¿cierto? Eso sucede. Luego viene la iglesia de Filadelfia, que es conocida como la iglesia fiel o la iglesia llena del poder del Espíritu Santo del siglo XVII, 1700 a 1900 o hasta nuestra época, Filadelfia, que es una iglesia que dentro de ese protestantismo se mantiene fiel. ¿Sí? Nosotros creemos que en la iglesia católica todavía hay un movimiento del Espíritu Santo. Se conoce como católicos carismáticos y el Espíritu Santo está trabajando ahí. Y cuando conocen la verdad, ¿qué hacen? Salen de ahí. ¿Cuántos salimos de la iglesia católica? Levanten la mano. Bendecimos allá a nuestros antiguos compañeros de la religión. Ojalá también conozcan la verdad y sean libres. ¿Amén? ¿Están como de acuerdo? La Biblia dice, y conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces es iglesia Filadelfia, en ese remanente, y al último tiempo aparece la iglesia de la Odisea, que es del siglo XIX en adelante, ¿cierto? De 1900 en adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de una iglesia mezclada, ¿qué estamos diciendo? Que básicamente está mezclada entre estas 2 temporadas. La iglesia del último tiempo, entre una iglesia fiel y una iglesia acomodada al mundo. O sea que lo que hay en este momento, hablando del protestantismo o de la iglesia del Señor, nosotros somos protestantes, protestamos contra la religión, ¿cierto? Y protestamos con la palabra. Entonces, lo que hay del protestantismo actual es una iglesia mezclada entre estas 2.
Entonces, si usted lee, ahorita vamos a leer la palabra, encontramos que Filadelfia es una iglesia que ama la palabra, que no se avergüenza del nombre del Señor, que trabaja en la obra del Señor, ¿cierto? Esa es Filadelfia. Pero la Odisea, encontramos que es una iglesia tibia, ¿cierto? Centrada en sí misma. Entonces, digamos que hay una mezcla entre estas dos en el escenario profético de la iglesia al último tiempo, y por eso es que cuando usted lee la escritura, usted encuentra que cuando venga el rapto, que nosotros sabemos que es el gran evento profético por suceder, más o menos la mitad de la iglesia se va a quedar. Y la otra mitad va a ser llevada por el Señor. Porque el Señor viene por la iglesia fiel, sin mancha, santa, sin arruga. Una iglesia que ame la palabra. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces vamos a empezar allá por el mensaje a Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 8 en adelante. El mensaje a la iglesia en Filadelfia o la iglesia fiel. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. O sea que algunos dicen ser, pero no lo son, ¿cierto? Algunos dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. ¿Han leído la parábola del trigo y la cizaña? Son idénticos. ¿Saben cómo se puede saber cuál es la diferencia cuando produce la cosecha? Entonces por eso el Señor dijo, déjanos que crezcan juntos ahí. Entonces, de los que dicen ser judíos y no lo son. Dice, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcas que yo te he amado. Es una iglesia muy amada por el Señor. Y el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces esa iglesia va a ser raptada. Va a ser guardada de la hora de la prueba o de la tribulación que viene para probar al mundo entero y a los que moran en la tierra. De aquí, yo vengo pronto. O sea que para ese tiempo de la iglesia fiel, Jesús viene pronto. ¿Listo? Ya está por venir. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando dice retener, entonces va a ser que al final del tiempo no va a ser fácil. Como nunca ha sido fácil ser fiel al Señor, pero al final del tiempo parece que va a ser un poco más difícil como al principio del tiempo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a Filadelfia. Entonces, si nosotros revisamos un poquitico 3 características de Filadelfia. Primera característica, trabaja haciendo la obra del Señor. Como uno dice examinando, ¿no? Aguarde tantico, dijo por ahí alguien. Yo estoy haciendo la obra del Señor. Porque es una característica de la iglesia fiel, que trabaja haciendo la obra del Señor. Ahora uno puede decir, no, yo no trabajo la obra del Señor porque es que yo trabajo en la empresa, hago turnos o tengo mi propia empresa. Uno puede trabajar para el Señor mientras está trabajando haciendo otras cosas. Uno le puede contar a otros lo que dice para las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, una de las características de la iglesia fiel es que trabaja haciendo la obra del Señor. O sea, es una iglesia que recuerda la gran comisión, que nos fue dada ¿a quién? Pues a toda la iglesia. No que vayan los evangelistas y hagan la gran comisión. No, la gran comisión es para toda la iglesia. Toda la iglesia debe ser testigos y contar a otros lo que Cristo hizo. Segunda característica dice que tiene poca fuerza.
O sea que es una iglesia que depende del Espíritu Santo. Dice, se ha abierto una puerta grande delante de ti que nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza, ¿sí? O sea que depende absolutamente del Espíritu Santo. Y número 3, guarda la palabra o obedece la palabra y no se avergüenza del Señor o no ha negado el nombre del Señor, ¿sí? No ha negado el nombre del Señor. Miren lo que dice el verso 11. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, siga trabajando para el Señor, siga dependiendo del Espíritu Santo, siga obedeciendo la palabra y no se avergüence del Señor. Nunca. No, es que antes a la U, hay gente, yo no sé por qué la gente sobredimensiona tanto una educación universitaria. Es importante, sí, es necesaria, sí, pero no es tocar el cielo. O sea, no es pues ser, ay, una persona tan súper dotada porque fui a la universidad. Entonces van a la universidad y usted no ha visto que la gente va a la universidad y te da pena decir que es del Señor. Ay, no, porque que me dirán mis amigos de la... ¡Oh! ¡Qué estupidez! Allá es donde van a necesitar testificar de Jesús. ¿Sí? Allá, o donde quiera que el Señor lo lleve, testifique de Jesús. Entonces, dice, ahora cuando dice aquí, retén lo que tienes, eso me trae una imagen de, usted ha visto un ladrón, pero que es raponero, es una modalidad de robo que se llama raponeo. Cuando usted está donde hay raponero, ¿usted cómo hace con sus cosas? Usted las esconde, las tiene, porque parece que me la van a rapar, retén lo que tienes. Entonces, al final, todo el sistema del mundo va a ir en contra de la fe. De hecho, ya hoy se dice que los que predicamos la palabra somos, ¿cómo se llama eso? Somos como predicadores de odio. Nosotros somos los que hablamos de odio, nosotros somos intolerantes, nosotros somos, nos dicen un poco, ¿no?, de cosas, porque predicamos la palabra, pero es que nosotros somos simplemente mensajeros. La palabra de Dios no ha cambiado, ni va a cambiar. Así como Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, la palabra permanece para siempre y es el mismo mensaje. Y lo seguimos predicando. Pero le gana el tiempo que uno tiene que retener, pararse firme, no dejarse engañar. ¿Listo? Y habría mucho que decir de Filadelfia. Pero como está bien, entonces simplemente lo que vamos a decir es retener esto. ¿Qué vamos a retener? No olvidarse nunca de seguir haciendo la obra del Señor, depender siempre del Espíritu Santo, obedecer la palabra y no avergonzarnos, de confesar el nombre de Jesús. Luego viene el mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3, 14 en adelante. Escribe al ángel de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, al principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, al Señor no le gustan los términos medios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, me producen náuseas. O sea, te vomitaré en mi boca, dice la palabra. Porque tú dices, mira lo que dice esta iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo. O sea que el último tiempo la iglesia, desde que yo me sienta bien en la iglesia donde voy, si a mí me queda cerquita la iglesia donde voy, si a mí no me maltratan de pronto con una palabra muy fuerte que digan, desde que yo esté bien, es una iglesia centrada en sí misma. Pero si usted mira en el primer siglo, la gente iba donde fuera. Y la iglesia del Señor debe entender que la iglesia no se trata de mí, se trata del Señor, la vida cristiana se trata de Él. Entonces, todo lo que dice. Y no sabes, mire, hay esa iglesia que no sabe que eres cinco cosas: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una iglesia que cree que es, pero no sabe que no es. ¿Sí? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestirás
blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Iglesia ciega. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Entonces esa iglesia es un llamado al arrepentimiento. ¿Cierto? Hay un llamado al arrepentimiento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y conmigo. Mire el contexto en que está esta palabra, que es la que usamos nosotros mucho para evangelizar. Pero realmente es un mensaje a la iglesia que está acomodada al mundo, que ya su mentalidad es la mentalidad de la filosofía del mundo y no de la palabra, porque ella está centrada en sí misma. Miren, los que somos casados lo entendemos más. Usted quiere tener un matrimonio bien conflictivo, que cada uno de los cónyuges se centra en sí mismo. Y verá que eso va a tener todos los problemas que quiera. Yo, lo mío, yo, por mí, para mí. Es que usted no está pendiente de mí, no me satisface a mí, no me quiere a mí, no me cuida a mí, yo. Y eso va a ser todo un problema. ¿Y usted quiere un matrimonio exitoso? Procure hacerle bien al otro. Céntrese en el otro. Pero para poder hacer eso tiene que centrarse en Dios. Para salirse del yo. ¿Listo? Entonces en ese contexto Jesús está llamando a la puerta. Pero dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. O sea, es una iglesia de puerta cerrada. O sea, en esa iglesia el Señor está afuera. No está adentro. Adentro hay mucha gente. Gente que no tiene necesidad de nada. Tienen de todo. Menos a Jesús. ¿Saben por qué se queda? Eso está afuera. No está adentro. Ahora, si miramos, el primer problema es que es una iglesia tibia, término medio. En ese último tiempo, o en este último tiempo, o en estos últimos tiempos, ¿se acuerdan que hablamos de lo que significa escatología? Que es el estudio de los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos sí que se alaban los términos medios. No. Frío, no. Frío, no. Está mal que sea frío. Caliente, no. Terrible. Término medio, tibiecito. Hombre, no, hombre, macho, alfa, ¿cómo es? Heteropatriarcal, no, terrible. Mujer, no, terrible. Una ama de casa, una mujer, no. Mejor una mujer en tránsito. O sea, ni es hombre, ni es mujer. Ni es él, ni es ella, es ella. Ni es estúpido, ni estúpida, es estúpide. Sí, no es de izquierda ni de derecha, es del centro. No es blanco ni negro, es gris. No es ni santo ni mundano, es de los dos. Entonces, en este último tiempo, todo lo que sea término medio se alaba. Se vive, chévere. No, por eso no está fanático. Eso no. Hay que ser open mind, de mente abierta. Entonces, el pecado no se llama pecado, sino un errorcito. A la mentira no es mentira, es una mentira blanca, una mentira piadosa. No es mentira, sino es algo así como muy adornado. Entonces, todo lo que sea término medio es lo que es muy apreciado en el último tiempo. ¿Sí? Por eso proféticamente. 2. Es una iglesia centrada en sí misma. Es una iglesia humanista. El centro de la iglesia no es Jesús, es el ser humano. Entonces, si los mandamientos estorban al ser humano, toca cambiar la Biblia. Que lo importante es que tú te sientas bien. Y es una iglesia sensual.
Sí que la Biblia habla en Judas, Judas es bueno, ¿no? Libro de Judas. Los sensuales, dice, los que son movidos por los sentidos. Los que no tienen al Espíritu del Señor. Y si alguien no tiene el Espíritu del Señor, no es de él, aunque esté en la iglesia. Sí, aunque esté en la iglesia. Entonces, hay humanismo, hay materialismo, no tengo necesidad de nada. Yo soy rico y me he enriquecido. Entonces, la clave del cristianismo es que yo me enriquezca. El propósito de la vida cristiana, que yo me enriquezca. Si es que nosotros sí hablamos de prosperidad y lo que venimos por esa línea de fe de Rema, entendemos la prosperidad de Dios como integral. O sea, Dios nos enriqueció espiritualmente y luego en un proceso donde Él nos va a enseñar que no se trata de mí, sino de hacer tesoros en el cielo, yo voy a recibir las finanzas porque yo entiendo el reino de Dios. No es para mí, no es que yo me he enriquecido, soy rico, no tengo necesidad de nada. No, no se trata de mí. ¿Sí? Entonces, cuando usted mira una iglesia materialista, interesada, lo tuyo es, ¿qué? Ese salmo sí es de los ángeles. Esa iglesia es una iglesia que también asiste los viernes por la noche a Cuadrapicha y el domingo va a adorar. Sí, va a la zona Y, la zona T, la zona X, la zona triple X, la zona como sea, pero está en la iglesia. Es más, toca en el bar y toca en la iglesia. Canta en el bar y canta en la iglesia. Pero luego, ¿qué problema hay? No pasa nada. ¿Sí? De que yo me sienta bien. Y si yo me deprimo, pues a mí también me hace falta los tequilas, no es que se trate de mí. Entonces la iglesia que hablar de crucificar la carne. No, 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 no. Eso no se puede. No atentes contra la dignidad del ser humano. No, no, no afectes el libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? No, eso no se debe hacer. Esa iglesia, ¿qué dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, perdón, Jesús, tú eres el que estás equivocado, no yo. O sea, el que tienes que cambiar es tú, no yo. Porque yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Incluso hay gente que piensa que los que necesitan el evangelio son los pobres. Aquel que no tiene nada, nada económicamente el que necesita el evangelio. No, hay gente que tiene mucho dinero y es pobre. Espiritualmente hablando, es ruin. Es miserable, no tiene a Cristo. ¿Sí? No tiene a Cristo. Entonces, cuando ustedes miran, según el Timoteo 3, nos habla de la gente de los postreros días. ¿Se acuerdan que hablamos de escatología? Los postreros días no son los días donde uno come postre, no. Son, son los días últimos. Según el Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vean la primera característica que nos dice la revelación. Esa es la revelación de Jesús a Juan, ¿cierto? Esta es la revelación de Jesús a Pablo, que le escribió a Timoteo. Le dice, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué los tiempos peligrosos? Por los tiempos mismos no, por la gente de ese tiempo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vea, una iglesia enfocada en sí misma. Está hablando dentro de la iglesia. Ávaros. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ama el dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, aborrecedores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, cuando hablan de amadores de sí mismos es humanismo. Si la iglesia está centrada es en la persona, no en Cristo.
sin afecto natural. El aborto es un derecho. Y eso también deberían enseñarse derecho en la iglesia. ¿Sí? Sin embargo, amamos la vida, dicen por ahí. Pero el aborto es un derecho. Y que sea hasta la sexta semana, dijo no, que sea hasta donde más se pueda. O sea, si en la última semana toca matar la criatura, hay que matarla. Sin afecto natural. Porque, ¿qué es afecto natural? Es que la mamá ama a su hijo desde que supo que estaba embarazada. Eso es afecto natural. Sin afecto natural es que la misma mamá mate al bebé y que en vez del vientre ser el lugar más seguro para el bebé, el mismo lugar de muerte para el niño, sin que él pueda hacer nada. Eso se llama sin afecto natural. Entonces, en el aborto, la propia madre o los padres matan a su hijo. En la eutanasia, los padres matan los hijos matan a sus padres. Pero ahora se llama el derecho a morir dignamente. ¿Cómo se llama eso? Muerte, ¿cómo? ¿Muerte asistida? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muerte asistida. Entonces no es un homicidio, no. Le vamos a asistir en la muerte, vamos a aplicar la inyección letal para que muera rápido. Que hay derecho a morir dignamente, se llama sin afecto natural. Porque uno que quiere que el enfermo se sane, ¿no? El otro, la Biblia nos instruye a orar por los enfermos para que se sanen. No dice vaya a aplicarle la inyección letal. Aunque ahora si usted mira, estos días estábamos hablando con mi esposa de eso, la extrema unción. ¿Ustedes han oído eso hablar de la extrema unción? Venga, ¿dónde la Biblia habla de la extrema unción? O sea, un jalo para que se muera. ¿Dónde dice eso la Biblia? Muéstreme. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la unción lo que hace es sanar, rompe yugo, quita carga. La unción pudre el yugo, la unción trae la sanidad, ¿no? La unción es la misma presencia siempre. Sin afecto natural no es. Mátelo rápido, que se verá el que no sirve. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, van a aborrecer a los cristianos. Traidores en la iglesia, ¿no? Impetuosos, infatuados, después averiguamos si es infatuado. Amadores de los deleites más que de Dios. O sea, están en la iglesia, pero eso se llama hedonismo. O sea, se aman a sí mismos más que a Dios. Y uno se debe amarse a sí mismo, pero no más que a Dios o no ser uno su propio Dios. Entonces, mire que están algunas características de la iglesia de la Odisea. Y sigue diciendo la respuesta divina. Y no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, cuando usted mira, yo creo que con esto, a ver si alcanzamos a terminar, no creo que alcanzamos a leer Marcos 6:45 al 52, para hablar de desventurado, se llama con el viento en contra. Y básicamente lo que cuenta la historia es que los discípulos iban, después que Jesús alimentó 5,000 personas, usted lo puede leer en su casa, y los discípulos iban, la narración de Marcos en el capítulo 6 del verso 45 en adelante, y entonces iban navegando con mucha dificultad porque el viento les era contrario. Eso se llama con el viento en contra. O sea, en algunas partes sale como un viento recio la presencia del Espíritu Santo. O sea, está uno como que el Espíritu Santo en contra. Nada le sale bien. Entonces Jesús iba caminando sobre el mar e intentó adelantárseles. Jesús intentó adelantárseles. Y ellos se asustaron cuando lo vieron. Y cuando Jesús se sube a la barca, las olas se calman. Dice que ellos tenían la mente endurecida o endurecido el entendimiento y todavía no habían entendido lo de la alimentación de los 5,000. Entonces es una iglesia con el entendimiento entenebrecido o endurecida la mente o que no entienden la palabra de Dios. Entonces, por ese ser desventurado, creo yo, o sea, andar sin Cristo, ellos iban navegando en contra, pero Cristo no iba con ellos hasta que los alcance a cambiar todo. Entonces creo que el caminar una iglesia sin Cristo lo hace ser un desventurado, tener viento en contra, y eso trae lo de ser miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, como consecuencia de caminar con Jesús, sin Jesús, perdón, viene todo el resto de los problemas
Porque cuando usted observa, Jesús sube en la barca y cuando Jesús sube en la barca todo cambia. Cuando Jesús sube en la barca todo cambia. Ahora la barca representa mi vida. La barca representa la iglesia. La barca representa la familia, ¿cierto? La barca. Entonces cuando Jesús no está en la barca, ¿qué pasa? El viento es contrario, todo sale mal, todo sale mal. Así que entonces la invitación es a que en este último tiempo procuremos estar más de este lado, porque es una iglesia mezclada. Pero la invitación es para decir, uy, los de aquella iglesia están mezclados, uy, no son los de aquella. No, 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 no. Aquí el tema es, ¿yo de qué lado estoy? ¿De Filadelfia o la Odisea? Si estoy trabajando con la iglesia, si estoy dependiendo del Espíritu Santo, si estoy diciendo la palabra, si estoy confesando el nombre de Jesús, o yo digo, estoy concentrado en mí mismo, yo soy rico, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad, ando con el viento en contra y nada de lo que hago me sale bien, porque aunque sea rico y me haya enriquecido, la vida cristiana no consiste en eso. Te bendigo con esa palabra en el nombre poderoso de Jesús.